Hermanos, qué bendición. Bueno, hermanos, son todos los anuncios. Una vez más, hermanos, puestos de pie y nos preparamos. Nadie pudo amarme como Cristo. Listo, hermano. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado. Su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas. Llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad, cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón infunde dulce paz. Comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su paz. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Vamos a tomar asiento, hermano. Vamos a levantar los diezmos y las ofrendas. Pasen, hermano, por favor. Pasen. Hermano, Raúl, ahora por favor. Señor y Padre, damos gracias una vez más, Señor. Gracias por este día, Señor, por permitirnos venir a escuchar tu palabra, Señor. Por el Señor, que usted bendiga, que nos da su nombre, Señor, que usted lo multiplique, Padre. En sus manos, por el nombre de Jesús. Amén. Antes de comenzar a predicar, también me estaba pasando a dar un anuncio de parte del pastor Guillermo McKinley a Perú, hermanos. Les da las gracias al grupo de hermanas que tomaron de su tiempo y de su esfuerzo de poder hacer las ventas de comida que se hicieron 2 días para poder poner su granito de arena, y con la situación que está pasando el pastor en Perú, ya 8 meses sin dar ningún pago a los terrenos, y ya recibieron una carta de que si no pagan tienen que desalojar. Entonces le da las gracias y
Me estaba comentando ayer, hablé un poquito con él, de este pastor. Dice, fíjese, le voy a contar una bendición de dos niñas, dice, de la iglesia. Me mandaron, su mamá me mandó un video, las grabó y quería grabarlas porque dice que tocó el corazón de ellas. Supieron las niñas que la situación que está pasando en la iglesia, de poder perder el terreno. Y luego pasar un video, nomás es un minuto. Hermano, si me lo pone, hermano, págale 12 años. Un minuto nada más, de unas niñas del Perú, hermano, de la iglesia del pastor Maquila. Pero con volumen, hermano. Esa plata era para ir a Dios cuando termine su orden, pero para la iglesia lo necesita más. Lo damos con mucho cariño. Ahora ese ha sido el sentir de mis hijas, porque ellas no pueden salir, pero es el dinero que ellas han estado juntando en su alcancilla para otros fines, como ella dice, para un día. Pero les conversé sobre lo que estamos pasando en la iglesia y su sentir fue de verdad que me hicieron sentir muy orgullosa. Me hicieron sentir muy orgullosa porque decidieron que mejor fuera para la iglesia. Ahí toda esa plata que hemos sacado y ya yo de ahí se lo voy a entregar. Esa para el pastor Maquila, no para mí, ¿ok, hermano? O sea, quedó al pastor Maquila, de unas niñas, hermanos, que un viaje y supieron de la necesidad. Y Dios no hace dinerito, son soles, pero es una tremenda bendición. Y no tanto la cantidad, es el corazón. Desde pequeños, yo se les he dicho, enséñenles a enamorar de Dios, de la iglesia. Enséñenles, un niño puede hacer la diferencia. No me acuerdo quién misionero fue, tremendo siervo de Dios, que dijo él, no puedo dar dinero, pero él se puso en, no sé si fue a Guillermo, bueno, un predicador de hace años en Inglaterra. Ahí fue usado. Que espero que se enseñen los hermanos. Porque uno aquí se acostumbra al materialismo, a ahorrar para un iPhone, el 11, el 12, el 20, no sé ni qué número va ahorita. 13. 13. Gracias, Alexis. Alexis, ya me cayó bien, Alexis. 13, fíjense, yo me quedé en el 8. No lo están haciendo, es ¿Sí? que ahorita salió el 12, ya el 13 va a estar con... Bueno, está bien, Alexis. Gracias por la información, gracias. Ya ven, así que uno ahorra nomás para eso, pero espero que ustedes enseñen a sus hijos, hermanos, a enamorarse de las cosas de Dios. Bueno, Santiago, hermanos. Santiago 1:2 dice así, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando salgáis, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproches, y le será dada. Pero pidas con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Quiero predicar esta mañana, hermanos. Dios puso en mi corazón el día jueves preparar este mensaje. El viernes la terminé. ¿Por qué flaquea nuestra fe? Usted y yo andamos por fe, no por vista. Pero muchas veces, hermanos, no sé usted, pero muchas veces mi fe empieza a flaquear. Señor, Padre, damos las gracias porque es bueno, Señor, con nosotros. Gracias, Señor, por dejar su palabra, Señor, y poder escudriñarla y poder formar este bosquejo, esta enseñanza, Señor, para mis hermanos, Padre. Sea usted que lo pueda bendecir, Señor.
Ore por favor, Padre, en nombre de Cristo. Amén. Muchas veces, hermanos, pensamos que somos fuertes. Muchas veces pensamos que nuestra vida cristiana siempre va a ir para adelante. Siempre va a ir de victoria en victoria. Siempre pensamos que cualquier situación nosotros podemos dominarla. Pero muchas veces van a venir situaciones en nuestras vidas que Dios permite, hermanos. Por eso acabo de leer lo que les dije ahorita. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Nosotros pasaremos por pruebas. Amén. Pero muchas veces cuando vienen esas pruebas a nuestras vidas, hermanos, nuestra fe empieza a flaquear. Nuestra fe empieza a disminuir y pensamos que Dios nos ha abandonado y pensamos que estamos solos, pensamos como que el mundo se nos cae encima y sabemos, hermanos, que hay un Dios que nos va a ayudar, pero esa fe empieza a flaquear. Muchas veces nosotros, en vez de agarrarnos más de la palabra de Dios, dejamos la palabra de Dios cuando estamos pasando por esas pruebas. Déjame decirte, hermano, que dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Nunca se aparte cuando esté pasando por pruebas de este bendito libro. Muchas veces, como dice ahí, si dudamos, somos comparados como las olas del mar que se mueven de un lado a otro. Santiago nos enseña ahí, hermanos, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Muchas veces el Señor nos va a fortalecer en nuestra fe al recordarnos su verdad o la manera en que Él nos bendijo cuando ya pasamos una prueba, pero muchas veces aún así nuestra fe empieza a flaquear. Dios entiende nuestra debilidad. Dios sabe que somos frágiles. Dios sabe aún, hermanos, grandes hombres en la Biblia que su fe flaqueó. Pero te voy a dar algunos puntos por qué nuestra fe empieza a flaquear. Y al último te daré la solución. Al darte la solución no quiere decir que sea algo que así tiene que ser, pero eso te va a ayudar, hermanos, a agarrarte de tu fe. Número 1, hermanos, ¿por qué nuestra fe empieza a flaquear? Por circunstancias que contradicen el razonamiento humano. Hay cosas que nosotros no vamos a entender. Vaya, por favor, a Mateo 14. ¿Por qué nuestra fe empieza a flaquear? Por circunstancias que contradicen el razonamiento humano. Muchas veces queremos razonar con este razonamiento humano, hermanos, pero eso contradice, mire las circunstancias. Dice Mateo 14, 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Al andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando, cuando vio el fuerte viento tuvo miedo, hermano. Muchas veces vendrán circunstancias que contradicen nuestro razonamiento humano. Muchas veces vendrán a tu vida olas y tormentas y vientos fuertes que tú lo quieres razonar con tu razonamiento humano y va en contra de tu razonamiento humano, hermanos, y dices, no puede ser así. Y muchas veces allí es cuando tu fe empieza, hermanos, a flaquear. Cuando Pedro estaba mirando a Jesús, él pudo, hermanos, caminar sobre las aguas. Pero cuando él miró las circunstancias que estaban al lado de él, entonces él empezó a dudar, bajó la mirada de Jesús y su fe empezó a flaquear y empezó a hundirse. Y así nos sentimos nosotros cuando la fe empieza a flaquear. Pensamos que nos hundimos. Por esas circunstancias que vienen a nuestras vidas. Esas cosas que Dios permite que nosotros no entendemos, hermanos.
Hay situaciones, por ejemplo, que estamos bien físicamente y de repente vas a un chequeo solamente porque ya te agarró un dolor acá, ¿verdad? Y vas al chequeo y de repente dicen, tienes cáncer. ¿Pero por qué? Empiezas a razonar con este razonamiento que tienes acá y dices, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué yo? ¿Pero por qué yo, Señor? Si yo estoy en tu iglesia, yo sirvo en tu iglesia, Señor. Yo doy a la obra, yo apoyo misiones. ¿Por qué yo, Señor? Y empezamos a razonar, hermano, con ese razonamiento humano. Y entonces tu fe y mi fe empieza a flaquear. Espero no le haya pasado a usted, pero puede pasar. Ven. Cada vez que nos dejemos guiar por nuestra lógica, la fe flaquea y perdemos bendiciones. Mire Marcos 4:35. Cada vez que nos dejemos guiar por nuestra lógica, la fe empieza a flaquear y perdemos bendiciones, hermano. Y nos enfocamos a las circunstancias y no en Dios. Marcos 4:35. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y estaba durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Hermano, ellos también se enfocaron en las circunstancias, estando Dios mismo en su barca. Y muchas veces, hermanos, Dios está en nuestra barca, pero vienen circunstancias en nuestras vidas ajenas a nosotros y se nos olvida que Dios está con nosotros. Dice la Biblia que si yo soy salvo, el Espíritu Santo de Dios está en mí, Dios mismo en nosotros, pero se nos olvida que Él está aquí, hermanos, y entonces empezamos a enfocarnos a esas circunstancias. Estos hombres tenían a Jesús ahí, hermanos. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ellos tenían a Jesús, se les había olvidado porque empezaron a mirar las circunstancias de la vida. Y mira que van a venir circunstancias a nuestras vidas. Y cuando la fe empieza a flaquear, se te olvida que Cristo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muchas veces sentimos que esa barca se empieza a hundir porque tu fe empieza a flaquear. Así que, hermanos, el primer punto es por circunstancias que contradicen el razonamiento humano. Número 2. ¿Por qué flaquea nuestra fe? Por permitir que nuestros sentimientos dobleguen nuestra fe. Vaya a Ruth, por favor. Vaya a Ruth. Vaya a Ruth 1:1. ¿Por qué flaquea nuestra fe? También por permitir que nuestros sentimientos dobleguen nuestra fe. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión. Efrateos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y mire, hermano, murió el esposo de Noemí, Elimelech, dice, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Y dice el versículo 5, y murieron también los 2. O sea que esta mujer llamada Noemí, hermanos, no solamente murió su esposo, sino aún más allá murieron sus 2 hijos. Lo dice el versículo 18. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta y con ella,
No dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, claro, hermanos, mirar, yéndose a Noemí con Elimelech y sus dos hijos, hermanos, a buscar un futuro a otro lugar. Dejaron su Belén, que era provisión de pan, que era donde Dios los había bendecido. Estaban dejando su Belén y se fueron y no les fue bien, hermanos, no les fue bien. Entonces, ya no regresó el esposo, ya no regresaron los dos hijos. Regresa Noemí solamente con una de sus nueras moabitas, llamada Ruth. Y el pueblo se conmovió y decían, ¿no es esta Noemí? ¿Qué significa Noemí? Placentera. Amén. Y luego dice, y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. ¿Qué significa Mara? Amarga. Se fue feliz, se fue placentera, hermanos, pero su fe empezó a flaquear cuando los sentimientos de la muerte de su esposo, y miren, no fue cualquier cosa, enterrar a su esposo y enterrar a sus dos hijos. Todos los sentimientos de ella eran terribles y su fe empezó a flaquear. Tanto que dijo, no me llames más placentera, llámeme amarga. Mira, hermanos, yo me fui llena. Mira, hermanos, escuche esto, dice la Biblia, yo me fui llena. Entonces, se fue llena, ¿para qué se fueron? Nosotros mismos, hermanos, causamos que nuestra fe empiece a flaquear. Noemí estaba bien allí en su Belén, hermano, allí estaba bien ella, su esposo y sus dos hijos estaban bien. Pero los sentimientos de esta mujer y la de nosotros mismos hacen que nuestra fe empiece a flaquear. Muchas veces, hermanos, lo que nos hace flaquear a nosotros, los padres, son nuestros hijos. Cuando miramos la destrucción de uno de nuestros hijos, nuestra fe empieza a flaquear porque son los sentimientos que tenemos. Oh, hermanos, yo he ido a funerales de jóvenes donde los padres diciendo, pero ¿por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios permitió? Son los sentimientos de ellos. Y esos sentimientos hacen aún dudar de Dios, que su fe empieza a flaquear. Y dicen, ¿por qué Dios tuvo que permitir eso? ¿Por qué? Y hermanos, y su fe empieza a flaquear. No hay que criticarlo, no hay que juzgarlo, no, hermanos. Son los sentimientos de ellos. Esta mujer no solamente enterró a su esposo, a los siguientes días enterró a sus dos hijos. Nosotros que somos padres, póngase a pensar usted tener a sus dos hijos en dos féretros. Oh, la fe empieza a flaquear. Todo está bien, decimos, amén, pastor, aleluya, qué bendiciones Dios. Wow, mi fe, pastor, mire, mi fe va para arriba, pastor. Y pensamos que somos fuertes y pensamos que somos inmovibles, hermanos. Pero cuando Dios permite una prueba, lo vi en Santiago. Y luego dice Dios, gózate. Todo es difícil. Cuando hay una circunstancia en nosotros, un sentimiento, sí, hermano, la fe empieza a flaquear. Empieza a flaquear. A Noemí le pasó. Otro punto, ¿por qué nuestra fe empieza a flaquear? Por no sentir a Dios. Pensamos que Dios nos ha abandonado. Cuando la fe, mire, vaya a Salmos 13:1, hermanos. Salmos 13:1, mire.
pensamos muchas veces que Dios nos ha abandonado. Dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Hermanos, dígame sí o no, que cuando la fe empieza a flaquear, así nos sentimos, que Dios nos ha abandonado, que el rostro de Dios se ha alejado de nosotros, y así nos sentimos, hermanos. Mire, 22:11 ahí mismo de... A ver, Alexis, please. Thank you, muy amable. Próximo día de la iglesia. 22:11. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude, no hay quien ayude, hermanos, sí o no, así, cuando la fe empieza a flaquear, pensamos que nadie nos va a ayudar, hermanos, es porque tu fe ya empezó a flaquear, empezó, hermanos, a sentirse como un ser abandonado. Y no voy a entrar, porque quiero entrar a lo último de la aplicación, darte los consejos bíblicos para que tu fe no flaquee. ¿Por qué nuestra fe empieza a flaquear? Hermano, no sé usted si se ha sentido así, que a veces se siente solo. No sé usted si se siente como que no siente la presencia de Dios. Lees la Biblia, clamas a Dios y sientes que no está Dios contigo, como que ya tu fe empieza a disminuir, empieza a flaquear y dices, Dios, ¿dónde está Dios? Hay circunstancias en la vida, hermano, que muchas veces nos vamos a sentir así, abandonados por Dios. Cuando Cristo estaba siendo crucificado, lama, lama, sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo mismo, hermano. ¿Por qué nuestra fe empieza a flaquear? Número 4. Muchas veces por dejarnos guiar por malos consejos. Muchas veces, hermanos, vamos con las personas equivocadas y en vez de que tu fe aumente, tu fe empieza a disminuir y empiece a flaquear. La Biblia está llena de consejos y también nos dice de malos consejos, hermanos. Y en vez de ir con un hermano o con el pastor o con alguien y tú esperas un aliento, un ánimo, ¡pum! Más te acabas. Tu fe empieza a flaquear. Porque muchas veces, hermanos, no vamos con la persona correcta. Porque nuestra fe empieza a flaquear. Salmo 143:10. Por ignorar la voluntad de Dios. Muchas veces ignoramos de Dios en nuestras vidas, hermanos. Y nuestra fe empieza a flaquear. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. ¿Por qué mi fe empieza a flaquear? Porque ignoramos la voluntad de Dios. Cuando Lázaro, hermanos, se enferma, sus hermanas mandan a llamar a Jesús porque sabía que Jesús podía sanar a su hermano. Pero ellas no habían aceptado ya la voluntad de Dios o habían ignorado lo que Dios tenía para su hermano Lázaro. El Señor a propósito retarda más su llegada a Lázaro. Dios sabe todo, hermano. Pero sus hermanas, cuando ya Jesús viene, le dicen, Señor, ¿por qué te retrasaste? Si hubiera llegado, mi hermano no hubiera muerto. Y dice la Biblia que Jesús se conmovió. A ver, ¿dónde pusiste a Lázaro? Van y lo llevan, hermano. Las hermanas ignoraban la voluntad de Dios. Ellas ignoraban, hermanos, que Dios se iba a manifestar y que toda su gloria se iba a manifestar. Cuando le dice a ese hombre llamado Lázaro, Lázaro, sal fuera. Muchas veces, hermanos, Dios va a permitir situaciones en nuestras vidas para que el poder de Él, hermanos, se manifieste. Pero no lo entendemos nosotros, porque ignoramos su voluntad.
Y mi fe va a empezar a flaquear porque ignoramos esa voluntad de Dios en mi vida. Si yo te preguntara, hermano, hermana, ¿cuál es la voluntad de Dios en tu vida? Muchos ignoran la voluntad de Dios en su vida. Por eso cuando vienen las circunstancias, los problemas, Dios se quiere manifestar en tu vida para que crezcas más. En vez de fortalecerte más, hermanos, tu fe empieza a flaquear. Y usted y yo vivimos por fe. Esa palabrita de 2 letras, hermanos, abarca. Es todo para nosotros. Nosotros vivimos por fe. Nosotros, hermanos, no hemos mirado al Señor Jesucristo, pero creemos en Cristo. No hemos ido a un infierno, no hemos ido a un cielo, pero creemos, hermanos, por fe, que hay un cielo, que hay un infierno, que hay una vida eterna. Pero esa fe muchas veces va a empezar a flaquear. ¿Por qué flaquea nuestra fe? Perdón. Por sentirnos culpables, y esto pasa mucho, por sentirnos culpables por pecados del pasado. Hay pecados del pasado, hermano, que te siguen arrastrando y no has confesado, hermano. Te recuerdo que nuestros pecados Cristo los tira a lo más profundo de la mar. Hay que descansar y muchas veces eso nos acongoja, eso nos trae recuerdos. No, hermano, olvídate de cualquier pecado pasado. Dios, cuando te salvó, perdonó tus pecados pasados, los presentes y los futuros, hermano. Pero muchas veces se nos olvida Primera de Juan, capítulo 1. Se nos olvida esto: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La fe empieza a flaquear porque pensamos que ese pecado que cometí en el pasado, Dios no me lo ha perdonado. Y vivimos con esa carga. No, hermanos, yo tengo pecado, limpia del pecado. Nuestra fe empieza a flaquear. También, ¿por qué nuestra fe empieza a flaquear? Por dejarnos llevar por las acechanzas del diablo. El diablo nos mete dudas a nosotros. A veces dudamos y tu fe va a empezar a flaquear, hermanos. El diablo te susurra en el oído: no es cierto, hijo. Te dice hasta hijo. No es cierto. A ver, ¿cuándo has mirado a Dios? A ver, ¿dónde está Dios en tu problema? A ver, ¿dónde está Dios en tu circunstancia? Estás solo. Nadie te ayuda. Nadie te apoya. Es el diablo que te está hablando al oído, hermano. Y claro que tu fe va a empezar a flaquear. El diablo siempre va a querer poner en nosotros dudas de Dios. Siempre. Repréndelo, hermano. Cada que usted sienta eso, dígale: en la sangre de Cristo hay poder, y te reprendo en el nombre de Cristo. Porque si no, tu fe va a empezar a flaquear. Te voy a decir ahora cómo lidiar con esas dudas. Cómo poder superar, hermanos, esas flaquezas de tu fe. Yo no sé si aquí no hay nadie o solamente yo he pasado por eso, que mi fe a veces empieza a flaquear, hermanos. Circunstancias, problemas. No estoy hablando de estos tiempos, estoy hablando de toda mi vida cristiana, de circunstancias que Dios ha permitido en nuestras vidas, y la fe empieza a flaquear, hermanos, como en esa ocasión que nos quedamos en la calle, literalmente, y mi fe empezó a flaquear, y yo le dije a Dios: Dios, ¿por qué estás permitiendo esto en mi vida? Señor, si yo estaba en la iglesia todo el tiempo, ahí estaba, Señor, ayudando a tu siervo, ahí estaba ganando almas, ahí estaba diezmando, ahí estaba en cualquier conferencia. ¿Por qué? Y mi fe empezó a flaquear. Mi fe empezó a flaquear.
Digo, entonces, Señor, no existes. Tú me prometiste que me ibas a sostener. ¿Y por qué entonces esta fe empieza a flaquear? Y hay circunstancias en las vidas, hermano, que tu fe va a empezar a flaquear. Algún hijo enfermo. Cuando estuve con mi hija, cuando le pasó eso de la bacteria, mi fe empezó a flaquear. Me sentí abandonado. Y ahora muchas veces uno dice, pues, aún por el siervo, aún por los hermanos, me sentí abandonado esa vez, solo con mi muchacha. Y la fe empieza a flaquear. Empieza a flaquear, hermanos. Si a usted no le ha pasado, hermanos, esté preparado para cuando le pase. Es difícil cuando la fe empieza a flaquear. Pero mire, hermanos, ¿qué hacer cuando la fe empieza a flaquear? Vaya, por favor, a Génesis 22. Número 1, hermanos. Hay que obedecer. Hay que obedecer, aunque parezca una locura, hermanos. Aunque parezca algo ilógico, aunque no esté en nuestro razonamiento humano, hay que obedecer lo que Dios dice en su palabra. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hermano, esto está fuera de nuestro razonamiento humano. ¿Cómo Dios, un Dios de amor, le va a permitir a un padre sacrificar a su hijo? Pero este hombre, Abraham, obedeció. Fuera de lo lógico, fuera de lo normal, fuera, es una locura, Dios. ¿Cómo vas a pedir a mi hijo? Oye, me lo diste. Ya, yo ya anciano, mi esposa anciana, me lo prometiste y ahora me lo pides que yo lo sacrifique. Pero Abraham obedeció. Hay veces, hermanos, para que mi fe no empiece a flaquear, yo tengo que obedecer aún fuera de mi lógica, aún fuera de mi razonamiento. Es como Dios le dice al pueblo, hey, den siete veces vueltas a Jericó. Y solamente griten. Y los muros van a ser derribados. Es ilógico. Entonces hay que, cuando haya una demolición, hermano Julio, llévenos a nosotros para gritar y que se caiga y no paguen tanto. Es ilógico. Pero hermano, hay cosas que van a pasar a nuestras vidas que si usted lo razona y yo lo razono lógico, mi fe va a empezar a flaquear por no obedecer. Obedezcamos, hermano. Hay que obedecer lo que Dios nos dice. No cuestione a Dios. No diga, pero así no va a pasar. Si Dios lo dice, hermanos, hágalo. Mire, regrese a Mateo 14, 22. Mateo 14. Lo leí anteriormente. Pero te voy a dar ahora la solución a eso. Estoy leyendo 14 de Mateo, versículo 22. Desde ahí. Cuando la fe flaquea, toma ánimo, versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened. Hermano, escuche la voz de Dios en cualquier prueba, en cualquier circunstancia, para que tu fe no flaquea. Tú mismo, hermano, ten ánimo, hermano. Muchas veces, quizás un abrazo, es decir, hermano, estoy orando por usted, es suficiente para cobrar ánimo, hermano. Porque si te sientes solo, tu fe va a empezar a flaquear. Ahí mismo en el versículo 26, ¿qué hacer cuando la fe flaquea? Ten ánimo. También, hermanos, no tengas miedo. Dios está en control. Versículo 26 de Mateo 14. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, un fantasma, y dieron voces de miedo. Versículo 30.
pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. No tengas miedo. Dios está en control. Es que, pastor, es algo difícil. No tengas miedo. Dios está en control. Pero, pastor, para usted es fácil. No, no es fácil para mí. Pero Dios está en control. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. No, Dios nunca nos va a abandonar. Pareciera muchas veces que nos ha abandonado, pareciera. Pero Él está trabajando, hermano. El tiempo de nosotros no es el tiempo de Dios. Amén. No tengas miedo. Dios está en esa situación. Pastor, ¿pero qué pasa? Sí, ok, usted dice si un niño está muy grave y que no tenga miedo y que Dios está en control. ¿Y qué pasa si Dios se lo lleva? Pues Dios se lo lleva. ¿Pero es fácil? No, no es fácil. No es fácil, hermano. Lo normal es que un hijo entierre a sus padres. Pero no que los padres entierren a sus hijos. Y hermanos que han pasado a sus hijos, hermano. Es difícil. Es difícil. Pero aún allí, mi hermano, Dios es el que consuela. Dios es el que da la paz. Yo he ido a muchos también a entierros de cristianos donde se muere la esposa y el hombre dice, le doy gracias a Dios por haberme permitido a mi esposa disfrutarla 20 años. Corazón agradecido. Así que no tengamos miedo, Dios está en control. Versículo 28, ahí mismo estoy. ¿Qué hacer cuando la fe flaquea? Toma un paso de fe, versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Tomó un paso de fe. Mire, hermano, por lógica, ¿dónde al agua me voy a hundir? Me voy a hundir. Pero él, mi hermano, su paso de fe no fue en él, fue quien le dijo que caminara. ¿Y quién fue? Jesús mismo. Por eso, hermano, cuando pasamos por circunstancias, usted y yo, hermanos, usted y yo, no tenemos que dejar de mirar a Jesús. Siempre, siempre, puesto los ojos en él siempre. Pero el día que yo me empiece a bajar esas circunstancias, me voy a hundir, hermano. Esta vida paga mal, hermanos. En esta vida va a haber tribulación, va a haber angustia. Y si yo quito la mirada de mi Jesús, me voy a hundir y mi fe va a empezar a flaquear, hermano. Filipenses 4:19. ¿Qué hacer cuando la fe empieza a flaquear? Dice ahí Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios va a suplir todo. El problema, como andamos por fe, pero mi fe muchas veces flaquea, dudamos de este versículo. Ven, hermanos. Mire Hebreos 13:5. Mire lo que Dios nos ha prometido, hermanos. A usted y a mí. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no dice, y el pastor dice, no, Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. En esa prueba que Dios permite, no estás solo, hermanos, Dios está contigo. Mire, 2 Timoteo 4:16. Hermano, ¿hay algo difícil para el Señor? No. Dice la Biblia que aún la mano de Jehová no se ha cortado. Ven, hermanos. Mire, 2 Timoteo 4:16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Aquí hablando el apóstol Pablo. Dice, en mi primera defensa, ninguno. Nadie. O sea, todos me abandonaron, dice, sino que todos no les ha tomado en cuenta. Todos aquellos que decían que estaban con Pablo,
lo habían abandonado, lo habían desamparado. Era para que Pablo su fe empezara mejor. Pero, versículo 17. ¿Qué dice, hermano? Pero el Señor, sí, los hermanos me abandonan, los familiares me abandona mi esposa, me abandona el perro. Pero el Señor, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero el Señor, ese pero me gusta. Algunas veces no, pero acá sí. Pero el Señor estuvo a mi lado. Estuvo a mi lado. Estuvo a mi lado. Y luego, ¿qué dice? ¿Y me dio qué? Fuerzas. Hermano, hay veces que la fe va a empezar a flaquear, pero Jesús está a mi lado. Y Él me dará fuerzas. Él me dará fuerzas. Él me dará fuerzas. Cuando estuve con mi hija ahí, yo cuando dije, mi fe empezó a flaquear, pero Señor, tú estás a mi lado. Señor, tú estás a mi lado. Tú estás a mi lado. Tú estás, Señor. Te siento, Señor. Agárrame de la mano, Señor. Esto es difícil, Señor. Es difícil mirando a mi hija sufrir. Dar, ayúdame. No puedo ayudarte yo, pero Jesús te va a ayudar, hermano. Y miren, y nos dio fuerzas. Estaba escuchando ahí que podía ser cáncer del pecho, que no sé qué. Y wow, mi fe empieza a flaquear, pero Jesús estaba a mi lado. Y Él me dio fuerzas. Más adelante las pruebas, no cáncer, bacteria asesina que tenía. Pero mi fe empezó a flaquear, pero me di cuenta que Jesús estaba a mi lado. Solamente Él, hermanos, ni el pastor, ni el hermano, ni la hermana, ni tus familiares te van a dar las fuerzas que tú necesitas cuando estás pasando por una prueba, una situación difícil en tu vida, hermano. Nada ni nadie te va a ayudar, pero Jesús sí te va a ayudar, hermano. Agárrate de Él, que Él te dé las fuerzas, hermano. Él nunca te va a abandonar, nunca, hermanos. Siempre estará a tu lado, pero la fe empieza a flaquear. Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No soy digno de desatar las correas de su calzado. Detrás de mí viene uno más grande que yo. Lo encarcelan y manda a decirle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otros? Dígame sí o no que su fe de Juan el Bautista empezó a flaquear. Nacido de mujer, no ha habido otro más grande, otro profeta más grande que Juan el Bautista. Cristo lo dijo. Y su fe flaqueó. Mire, Primera de Reyes. Llevo buen tiempo, pensé como que me apuré mucho. Pero bueno, Dios sí lo tiene. Primera de Reyes 17:8. Vemos aquí a la viuda de Sarepta. Primera de Reyes 17. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. Aquí yo he dado que te sustente. Luego dice ahí el versículo 12, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, haz como has dicho, pero hazme. Mire, este pastor era muy abusivo, ¿verdad? Dice, hazme a mí primero. Mire, a veces, hermanos, no conocemos Biblia y se critica, pero aquí Elías le dice a esta mujer, ¿sabes qué? Haz el pan, lo que tú dices, pero ¿sabes qué? A mí primero. Para nuestra lógica, oye, espérate, pobre viuda, pobre hijo, ellos primero, y después tú, pastor. Pero no, nomás eso no fue gratis, no era del tema. Yo estaba ahí. Vemos, hermanos, el milagro que
que hace Dios, hermanos. Y dice el versículo 17, después de estas cosas aconteció que cayó del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento, o sea, murió. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer la memoria a mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Hermano, dígame si o no, que la fe de esta mujer, hermano, estaba flaqueando. Y él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego a Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, la fe de esta mujer había flaqueado. Le reclama a Elías. Y aquí, hermanos, miren lo que dice. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. La prueba de esta mujer, la fe que empezó a flaquear, ¿cómo salió, hermano? Fuerte, hermanos, porque creyó a Dios por el milagro que Dios hizo por medio de Elías. El problema es que usted y yo no creemos. Hermanos, no creemos. Por eso nuestra fe muchas veces va a empezar a flaquear y muchas veces por circunstancias insignificantes. Imagínate que Dios nos permite una prueba así. No nos morimos, hermanos. Pedro, hermanos, Pedro le dice a Jesús, cuando estaba con Jesús, su fe de Pedro, mire, hermano, es más, contigo, Señor, hasta la muerte, Señor. Cuando lo van a agarrar ahí en el huerto, Pedro fue el que le cortó la oreja al siervo. Pedro, mira, para los fundamentalistas, Pedro era de los meros. Apresan a Jesús y le dicen, tú eres uno de ellos. Oh, no. Tú eres uno de ellos por segunda vez. Oh, no. Dígame si no, que la fe de Pedro empezó a flaquear. No, sí. No. Decíamos nosotros allá en Oaxaca, sacatitos. Por tercera vez le dicen, tu forma de hablar te delata. Y Pedro empezó a maldecir, a decir malas palabras. La fe de Pedro, hermanos, aquel Pedro impulsivo, aquel Pedro que decía contigo hasta la muerte. Estaba un león y salió como un gatito. Y se regresó al mundo. Pero Cristo que dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo resucita y aquí va a buscar. ¡Pedrito! ¡Mira! ¡Come here! ¡Ven aquí! El Señor dice, estaba desnudo. Pedro, ¿me amas? Las 3 veces, lo mismo que él negó, las mismas palabras que él negó 3 veces, las 3 veces Dios le dice, me amas. Me amas. Me amas. La fe de Pedro, hermanos, que flaqueó ahí cuando lo negó, cuando estuvo al lado de Jesús y le dio las fuerzas, 5,000 años. La fe de nosotros va a empezar a flaquear. Elías, hermano, tremenda victoria con los profetas de Baal. Un hombre, hermanos, de fe. Un hombre, hermanos, wow, en nuestros tiempos, wow, hizo descender
¡Wow! Profetas de Baal. ¿Su fe cómo estaba? Gigante. Y luego una mujer llamada Jezabel lo hizo que su fe empezara a flaquear. Ese mismo hombre deseaba morirse. Hermanos, deseaba morir. ¿Por qué con 400 hombres estaba con su fe? ¿Por qué? Una mujercita, bueno, ni tan mujercita, que era tremenda, ¿verdad? Jezabel lo hizo huir. Su fe de Elías también empezó a flaquear. Ahora, estos personajes, hermanos, y hay más, pero por el tiempo, hay más. Su fe flaqueó. ¿Usted dijo? Va a venir la prueba. Santiago lo dice ahí en la palabra de Dios. Van a venir las pruebas en nuestras vidas, hermanos. Tu fe empezará a flaquear. Hay un canto precioso. Vamos a decir unas cuantas palabras porque ya no tengo voz. Acerca de la fe que empieza a flaquear. Si se me sale un gallo, no se ríen de mí. Y dice, ayúdame, oh Señor, a siempre confiar en ti y dejar que tu Espíritu Santo me guíe a mí. Porque cuando vienen las pruebas, mi fe empieza a flaquear. Y muchas veces, cuando vienen esas pruebas, hermanos, agárrense. Cualquier situación, mi hermano, clame a Cristo. Yo siempre aconsejo, agárrense del Señor, hermanos. Cuando venga la tormenta, cuando vengan los vientos difíciles a tu vida, agárrate, mi hermano, porque tu fe sí va a empezar a flaquear. Aunque digas que eres diácono, que estás bien duro, que eres bien... No, hermano. No. Mejor no hay que hablar. Porque Dios muchas veces prueba a un hombre o a una mujer que se jacta de ser fuerte. No hay ninguna prueba que Dios, mi hermano, no haga que nosotros pasemos, que nuestra fe no empiece a flaquear, porque somos frágiles, somos débiles, somos carne. Y más si estamos lejos de Cristo, más, mi hermano, olvídese. Por eso usted y yo necesitamos agarrarnos de Él para que Él sea el que me dé la fuerza para salir de esa situación difícil, esa prueba difícil en mi vida. Que sea Él, hermano, que no sea el pariente, el compadre, el hermano, la hermana, que sea Él, porque Él, hermano, te va a dar las fuerzas para salir de esa prueba. Nadie más. Nuestra fe va a empezar a flaquear cuando vengan esas pruebas. Ahora Dios no va a permitir una prueba que no seas capaz de soportarla. ¿Por qué Dios permite eso? Yo pienso que para hacernos madurar, porque nuestra fe va a ser probada. Ay, pastor, mejor yo no fuera cristiano. Si no eres cristiano, te da peor, hermano, porque el día que mueras te irías al infierno. Mejor, salvos y Señor, cuando venga esa prueba y mi fe empieza a flaquear, me agarro de ti, Señor. Y no te suelto como Jacob, no lo soltó. Señor y Padre, gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque usted es el que nos ayuda, Señor, cuando pasamos por una prueba. Yo no sé, mis hermanos, Padre, si su fe de ellos no ha flaqueado cuando han pasado por una prueba. Yo sí reconozco, Padre, delante de usted primeramente y delante de la iglesia, que cuando usted ha permitido algunas pruebas en nuestras vidas, mi fe, Señor, sí flaqueó, Señor. Pero me agarré de usted, Señor. Y usted fue el que me dio las fuerzas
para seguir adelante. Situaciones en nuestras vidas, Padre, que no entendemos y que no comprendemos, Señor. Yo solamente le pido que nos ayude a salir de ellas y que nuestra fe salga fortalecida, Señor. Porque muchas veces esta fe que decimos será probada. Sea usted nuestra fortaleza, Señor, nuestro amparo, el que nos pueda auxiliar en esas tribulaciones, Padre. Porque hay circunstancias que nadie, Señor, nos puede ayudar sino solamente usted, Señor. Oh, Señor Dios. Siempre confiar en ti y dejar que tu Espíritu Santo me guíe a mí. Porque cuando vienen las pruebas, mi fe empieza